Muy bien, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada o la clase pasada antes del quiz? Estuvimos viendo series de potencias. ¿Qué vimos de series de potencias? Cómo calcular los intervalos en los que la serie converge. ¿Listo? Entonces vimos que las series tenían un radio y un intervalo, un centro y un radio en el que la serie converge, que eran valores de X para los cuales las series convergían. Bueno, ahora vamos a aprender algo bastante particular. Hoy vamos a ver cómo se derivan y se integran y se generan series de potencias. ¿A partir de qué? A partir de una de las series más conocidas que tuvimos nosotros entre los criterios que aprendimos en las semanas anteriores, que era el de serie geométrica. Entonces voy aquí a escribirles algo que, bueno, usamos incluso muchas veces. Nosotros vimos que la serie desde n igual 0 hasta infinito de r a la n, si el r era menor que 1, era 1 dividido 1 menos r. ¿Listo? Entonces, ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Cómo así al revés? Yo les voy a dar una función que se va a parecer a esta y ustedes van a generar la Profe, serie. disculpe, ¿Sí? usted está mostrando algo. Oh, No, yo le iba a decir, sí, yo creo que sí, sí, claro, claro. Perdón, muchachos, fue un lapsus, fue un lapsus. Ok, entonces repito lo que acabé de decir. Eso que está sombreado ahí, vamos a empezar de nuevo. Eso que está ahí, eso lo habíamos visto nosotros, en la fórmula de cómo calcular el valor de la suma de una serie geométrica. Cuando r era menor que 1, yo les decía que la serie vale eso que está ahí a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Yo les voy a dar una función que se va a parecer a esto y ustedes van a generar la serie. ¿Cómo así? Bueno, empecemos. Listo, empecemos. Entonces, expresar como una serie de potencia. Serie de potencia, vamos a poner la primerita, va a ser 1 dividido 1 menos x. Listo. La serie 1 dividido 1 menos x, bueno, esta será la más fácil, porque esto será simplemente cuando cambio r por x. O sea que esta función la puedo escribir así, como la suma desde n igual 0 hasta infinito ¿de quién? De x a la n. Y se acabó. Si yo expandiera eso, reemplacemos n por 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, empezando en 0, perdón. Empezando en 0, x a la 0 es 1, x a la 1 es x a la 2 es x a la 2, y así, x a la 3, más, tan, 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 tan. Entonces, hay que recordar dónde convergen estas series. Hay que recordar que esta converge cuando r, o el valor absoluto de r, es menor que 1. O sea que esto es cierto cuando x vale menor que 1. Listo. Pongamos un ejemplo. Si x valiera un número pequeño, no sé si ustedes saben, si usted tiene una calculadora, los números entre 0 y 1 son muy particulares. ¿Por qué? Digamos que usted coge el 0.5. Si usted coge un número entre 0 y 1 y lo eleva al cuadrado o al cubo, el número se vuelve más pequeño. Muchas veces creemos equivocadamente que elevar el número al cuadrado es volverlo más grande. Permítanme, les muestro aquí mi calculadora. Por ejemplo, yo ahí cogí el punto 5 y lo elevé al cubo. Miren lo que dio, punto 125, ¿cierto? Entonces, si el número es muy pequeño, solo como dato curioso, el dato curioso que le quiero compartir aquí es, y esto lo va a usar usted si usted ve ecuaciones diferenciales, series de Fourier, circuitos eléctricos y algunas otras materias en las que se ve este datico. Si x es muy pequeño, estos valores de x cuadrado y x cubo yo los puedo despreciar. Entonces esto se convierte en 1 más x. Si se da cuenta, sobreviven solo estos dos valorcitos. Pongamos un ejemplo. Voy a poner un número pequeño, 0.01.
Listo, 0.01. Voy a hacer el lado izquierdo. Si usted tiene calculadora, me puede acompañar. 1 dividido 1 menos 0.01. A mí eso me dio, si estoy hacia el lado derecho, 1 más 0.01 da 1.01. ¿Sí se da cuenta que da lo mismo? Da exactamente lo mismo. En este caso, o sea, mientras más pequeño es el número, esta aproximación es válida. ¿Y esto para qué sirve, profe? Bueno, hay operaciones en las que ese ángulo o ese x es pequeño y es más fácil trabajar con la función 1 más x que con la función 1 dividido 1 menos x. La gráfica es más fácil, derivarla es más fácil, integrarla es más fácil, hacerle muchos procesos a esa función es más fácil que hacérsela a la de la izquierda. Pero bueno, quiero que tengan presente esto. Les di una función y ustedes hallaron una serie de potencia. Eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Cómo expresar funciones en forma de series de potencia. Listo, vamos a poner otra. Listo. Vamos a poner la que es con suma. 1 sobre 1 más x. ¿Qué diferencia habría entre 1 sobre 1 menos x y 1 dividido 1 más x? Pues fácil. Recordar que la fórmula de serie geométrica de donde yo voy a partir es con el menos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Expresarla con un menos. Pero como tiene más, la única forma es hacer esto. Menos menos. ¿Me cuentan si se entendió o si hay alguna pregunta? Y ahora ya me quedó como yo la necesito. Porque entonces, ¿quién es R? El R es lo que está aquí restándose, ¿cierto? O sea, en este caso el menos X. En este caso, entonces, ¿cómo quedaría? Aplicando la fórmula de la serie geométrica, quedaría como la suma desde 0 hasta infinito de R a la N. R a la N es menos X a la N. Bueno, ustedes estarán de acuerdo, y si no me cuentan, en que menos X a la N se puede escribir como menos 1 a la N por X a la N. ¿Cierto? Como si aquí hubiera un menos 1 por X. Y si yo quisiera expandir esto, bueno, reemplazo otra vez. Cuando n vale 0, menos 1 a la 0, 1. 1 menos x más x cuadrado. Acuérdense que el menos 1 a la n lo que hace es alternar los signos. Más x a la 4 menos tan, más ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces, de nuevo, convertí una función cualquiera en una serie de potencias. Listo. Me cuentan si tienen alguna pregunta. Y si no, continúo, a menos que estén copiando. Sí, profe, un momentico. Un momento, sí, por favor. Ok. Bueno, sigamos. Vamos a poner uno más. Entonces noten que de lo que se trata este ejercicio B, lo que me enseñó fue que yo puedo hacer un pequeño acomodo para utilizar la fórmula que yo tengo, que es la de las series geométricas. ¿Listo? Entonces voy a seguir poniendo ejercicios y lo que vamos a hacer es aprender a acomodar, acomodar, acomodar. ¿Listo? Entonces vamos a poner el ejercicio C y el C va a ser 1 dividido 1 más 3x. 1 más 3x.
¿Listo? Les voy a dar un minutico para que si alguien quiere aventurarse a tratar de hacerlo solo, pues lo haga. Uy, qué bueno que te diste cuenta. No hay problema, ya no lo corregí. Bueno, hagámosle. Entonces, recuerden que aquí siempre debe haber un menos. Entonces, lo acomodo primero con el menos. Quedaría menos menos 3x y ese sería el r, ¿cierto? Entonces, el r haría que esto quedara, perdón, en igual 0 hasta infinito de menos 3x a la n, ¿cierto? Si lo quiero poner más bonito, bueno, no sé, si esto sale en un ejercicio del parcial, puede salir así o puede salir así, menos 1 a la n, por 3 a la n, por x a la n, listo. De cualquiera de las dos maneras puede. Es exactamente igual. Y esto si lo quisiera expandir, ¿cómo sería? Bueno, elevado a la 0 da 1. Elevado a la 1 me da menos 3x. Más 13, vamos a ponerlo así, 3x al cuadrado, menos 3x al cubo, más tan, y así sucesivamente. De nuevo, lo que hice fue convertir una serie en una serie de potencias. ¡Listo! ¿Me cuentan cualquier dudita? Profe, qué pena, yo tengo una duda. Hágale. Quizás no la escuché. En la última parte, la última sumatoria, ese -1 puede ser multiplicado por 3n. ¿De dónde pues surge? Ah, muy bien. ¿Tú te acuerdas? Hay una reglita de la potenciación que dice que A por B por C elevado a la lo que sea, a la X, es A a la X por B a la X por C a la X. Esto es cierto. ¿Sí sabías? Aprovecho para decirles, lo que no es correcto es cuando es una suma. Incluso cuando es una suma de dos cosas, a los estudiantes les encanta hacer esto. A la X más B a la X. Un perrito muere cada vez que un estudiante hace esto de abajo. Esto de arriba sí es cierto. Entonces aquí hay un -1, aquí hay un 3 y aquí hay una X. Y tú la puedes separar. ¿Se ve, Doris? Ah, sí, profe, pero -1 en donde no es -3, pues. Ajá. El -3 es lo mismo que -1 por 3. O sea Ah, que tú puedes poner -3 a la n y estaría bien también. Pero si también lo está pongo en bien. -1 estaría bien, en ese caso. Si lo pones sin el -1, con el 3 a la n sería incorrecto. Si lo pones sin el -1 y pones -3 en paréntesis elevado a la n, eso sí estaría correcto. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Listo. Ojo con lo que voy a hacer ahora. Ojo con el que voy a hacer ahora. Listo. D.
Entonces, el D va a ser este. 1 sobre 1 más 3x elevado al cuadrado. Y uno dice, profe, ¿cómo? Si usted nos acabó de enseñar que vamos siempre a utilizar la fórmula de la serie geométrica. ¿De dónde coño voy a sacar yo ese cuadrado? Ese cuadrado no tengo forma de sacarlo con la serie geométrica. No, pero ¿qué pasaría si tú derivaras esta función? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ojo, cuando tú derivas respecto a x esta función 1 sobre 1 más 3x, bueno, repasemos cómo se derivan los cocientes. Sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos. ¿Se acuerdan de esa fórmula, la regla del cociente? Vamos a hacerla. Derivada de 1, 0. Por este sin derivar, 0. Menos. Derivada de 1 más 3x es 3. Dividido esa misma expresión sin derivar. Perdón, dividido esa misma expresión elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí acabé de aprender algo. O sea, esta expresión es lo mismo, o sea, esta que yo necesito, ojo, esta que yo necesito es como si yo acomodo esto, mire, esto me queda menos 3 multiplicado por 1 dividido 1 más 3x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es eso mismo, estas dos cositas finales. Como yo necesito esto, ¿qué hago? El menos 3 lo paso a dividir. O sea que 1 dividido 1 más 3x elevado al cuadrado. Este menos 3 lo voy a pasar a dividir. Va a quedar menos 1/3 de la derivada respecto a x. De la derivada respecto a x de 1 sobre 1 más 3x. ¿Listo? ¿Me cuentan si hasta ahí alguna duda? Todavía no he hecho la serie de potencias, pero ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Listo. Bueno, el Ay, silencio. qué pena. ¿Qué Sí. pasó ahí con el x, con la función elevado al cuadrado? Con la función, ¿a cuál te refieres? Con la función elevada al cuadrado. Después del el menos 1/3 de Ah, muy bien, ya entendí. Mira, yo estoy igualando esto con esto. ¿Listo? Esto con esto. Entonces, el cuadrado está aquí a la derecha. Y el menos 3 lo pasé a dividir. Queda menos dividiendo acá como menos 1/3 a la derivada. ¿Listo? Queda aquí listo, profe. a la derivada. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miren que no queda muy difícil. ¿Por qué? Porque ya enseguida les muestro cómo es. Permítame y confirmo una fórmula aquí que necesito confirmar. Permítame. Pran 01, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Pues tengo dos posibilidades. O derivar la serie que ya tengo, la puedo derivar aquí, que sería súper fácil, o la puedo derivar aquí. Listo, la puedo derivar aquí. Listo. Se la voy a hacer de las dos formas. Y de las dos formas debe dar exactamente lo mismo. Listo. Entonces recuerden, lo que voy a hacer es derivar la que ya tengo. Entonces, con esto ya les estoy resolviendo lo que yo mismo planteé como inquietud. Profe, ¿de dónde saco el cuadrado? Bueno, la serie geométrica no te da el cuadrado. Pero si tú derivas una función que sea racional, entonces sí te va a quedar como cuadrática, ¿cierto? Te va a quedar el denominador al cuadrado. Solamente que añadiéndole cualquier cosita ahí que la acomode bien. ¿Listo? Entonces, si yo quiero derivar, supongamos, vamos a hacerla así de rojo. Supongamos que esto es f de x. ¿Listo? Si yo lo quiero derivar,
Bueno, ayúdenme muchachos aquí a derivar esto. Derivada de 1 es 0. Derivada de menos 3x es menos 3. Derivada de 3x al cuadrado, miren cómo la voy a escribir. La voy a escribir así. Bajo el 2 y queda 3x elevado a la 1 y queda multiplicado por 3. ¿Cierto? Multiplicado por 3. Esta, ¿cómo queda la derivada? Menos 3 veces 3x elevado al cuadrado y multiplicada por la interna. La interna otra vez es 3. Más y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? No sé si notan que queda un 3 de factor común en todas partes. En todas partes queda un 3, que es la derivada interna. ¿Cierto? Entonces voy a sacar ese 3 o saco el menos 3, me da igual. Voy a sacar el 3 y me queda menos 1 más 2 por 3x. Menos 3 por 3x al cuadrado. Más y así sucesivamente. Esa expresión de allá adentro yo la puedo expresar como una serie. Ustedes en algún momento, cuando empezamos el tema de sucesiones, yo les daba unos términos, unos numeritos, y yo les decía, muchachos, saquen la fórmula de donde sale esa expresión. En este caso, la expresión saldría ¿cómo? Saldría así, 3 multiplicado por la suma. Aquí, ¿desde dónde va a empezar la n? La empezaría desde 3 a la... Vamos a empezarla desde 0. Hay varias formas, desde 0 hasta infinito. Aquí me queda 1 menos, 1 más, 1 menos, 1 más. ¿Cuál es la expresión que genera eso? Ya ustedes saben que eso es menos 1 a la n. No me va a caber aquí, voy a escribirla abajo. Entonces, esto es la suma desde 0 hasta infinito. Y hay un 3 afuera, ¿cierto? Entonces, como es menos, más, esto es menos 1 a la n. Menos 1 a la n, pero... Como esto empieza en 0, menos 1 a la 0 es 1. Y yo necesito que empiece en menos 1. Entonces le tengo que poner un más 1. ¿Listo? Muy bien. Aquí es un 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo genero este coeficiente? El que es 1, 2, 3. En el término 1 está el 1, en el término 2 está el 2, en el 3 está el 3. Entonces, sencillamente sería n, no más que el n, por, y ahora queda el 3x elevado a la ¿quién? Bueno, este es el primer término, ¿cierto? Este es el primer término. Ah, un momentico. Profe, eso no es n más 1. El de aquí. Sí, señor. Sí, tienes razón. Es n más 1. Es n más 1 porque olvidé que la serie empieza en 0. Es n más 1. Vamos a comprobar. Cuando n vale 0, 0 más 1, 1. Ahí está el 1. Cuando n vale 1, 1 más 1, 2. Ahí está el 2. Vamos bien. Ahora sí, 3x elevado a la n. ¿Listo? A la n. Y ese sí da. 3x a la 0 no está, eso es 1. 3x a la 1 es 3x, 3x a la 2 es... Y así sucesivamente. Muy bien. Hay un truco para que esto no me aparezca como n más 1. Y es, si yo quisiera una serie que empiece en 0, hacer que empiece en 1, entonces aquí le sumo 1 al índice. Pero aquí, donde quiera que está n más 1, le pongo n menos 1. Perdón, donde quiera que está la n, le resto 1. En otras palabras, si aquí le sumo, en donde quiera que están las n's, le resto el número que yo quiera. En este caso le voy a sumar y a restar 1. Como le sumé 1 aquí, le resto 1 acá. El n más 1 se va a convertir en n. El n más 1 se va a convertir en n. El 3x a la n se va a convertir en 3x a la n menos 1. ¿Listo? Me cuentan si hay dudas. Listo. Profe. Ya estamos cerca, no lo hemos terminado. Dime, José. No, la duda que me surge es desde el principio. Arrancamos de 1 sobre la expresión al cuadrado.
Entonces, ¿yo cómo identifico eso? Es porque abajo hay un cuadrado, entonces saco lo que hay, 1 sobre lo que está dentro del cuadrado. Sí, de hecho, la derivada que nos va a servir de referencia es la derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x siempre va a ser menos 1 sobre x cuadrado. Siempre. Correcto. Entonces, cuando aparezcan cuadrados, son las derivadas de las funciones 1 sobre x. Si aparecieran cubos, es la segunda derivada. Yo no les pondría 1 de cubos. Por lo menos, máximo 1 de la derivada. Pero como les dije, no lo hemos terminado. Lo único que hemos hecho aquí es expresar la derivada como una serie de potencias. ¿Listo? Vamos a resumirlo acá. O sea, vamos a escribir f de x era 1 sobre 1 más 3x. F' de x era, ¿qué? Menos 3, vamos a ponerlo por acá, era la derivada. Ah, no, ahorita. No me interesa tanto la derivada porque la derivada tengo que multiplicarla por 1/3. Pero la derivada de esa función, o sea, esta es la suma desde 0 hasta infinito, desde 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n. ¿Listo? Menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n. Listo. Y acabamos de decir que la derivada, si quisiera derivar la expresión expandida, que es más difícil, ahora les muestro la forma fácil de hacer esto que está en rojo, entonces sería 3 veces la suma desde 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3x a la n menos 1. Menos 1 a la n por n. Este que está aquí, 3x a la n menos 1, lo voy a separar. 3 a la n menos 1 por x a la n menos 1. ¿Listo? Bueno, y para que este 3 no me quede ahí solito, lo voy a meter en la sumatoria. Y lo voy a multiplicar este 3 con este 3 a la n menos 1. ¿Quién me dice cuánto da esa multiplicación? ¿Cuánto da 3 por 3 a la n menos 1? ¿Qué? Pues 3 a la n. Correcto. X a la A por X a la B es X a la A más B. Entonces, esto queda 3 elevado a la n menos 1 más 1, el exponente del 3, queda 3 a la n por x a la n menos 1. Ese sí queda n menos 1 porque no le he hecho nada. Muy bien, ahorita les muestro cómo sacar esto de una forma más fácil. ¿Listo? Muy bien, ya estoy bien cerca del ejercicio que yo quiero, porque yo quiero es esto, una serie para 1 dividido 1 más 3x al cuadrado. Y es que a la derivada de esto simplemente tengo que multiplicarla por menos 1/3. Entonces, 1 dividido 1 más 3x al cuadrado es menos 1/3, perdón, menos 1/3 por, según esto, por la derivada de la función. O sea, por la derivada de f de x. O sea, por esto que está acá. O sea, tendré que multiplicar menos 1/3 por la derivada. Entonces quedaría así. Menos 1/3 por toda esa sumatoria. Entonces ahora me va a tocar hacer lo mismo que había planteado hace un ratico. Menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n menos 1. Este 3 divide al 3 a la n y este menos 1, no sé si notan que aquí hay un menos 1, lo voy a multiplicar con el término de allá adentro. Menos 1, entonces va a quedar menos 1 elevado
a la n más 1, ¿cierto? Y el 3 que está dividiendo el 3 a la n va a quedar de nuevo n menos 1. Es como si yo a este 3 que está acá le hubiera puesto el 3 aquí, se me hubiera cancelado. De pronto hubiera sido más sencillo hacerlo así. Pero bueno, no es nada del otro mundo, es sencillamente recordar la operación o la ley de las potencias. Y queda x a la n menos 1. ¡Listo! Encontramos entonces una serie de potencias para la expresión inicial que me dieron, por medio de una derivada. La parte más dura, ¿cuál fue? La parte más dura fue hacerle la derivada a la serie. Pero les voy a mostrar que yo puedo hacerle la derivada a simplemente esta expresión que está aquí. Vamos a hacerla. Voy a repetir, voy a copiar de nuevo. Voy a copiar de nuevo f de x. Es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n. Menos 1 a la n por 3 a la n por x a la n. Por x a la n. Listo. Si yo quisiera derivar esa función, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ustedes saben que las sumatorias no son más que términos sumándose, sumándose, sumándose. Yo puedo hacer la derivada de esta expresión. Y se acabó. No es más que eso. Ojo, la derivada con respecto a quién? A la variable x. En otras palabras, esto no lo toco. Esto no lo toco. Y esto es lo único que voy a derivar. Listo, vamos a ver si nos da lo mismo. Sí, efectivamente nos da lo mismo. Con la única condición de que la derivada que empieza en 0, perdón, la sumatoria que empieza en 0, ahora debo ponerle en 1. ¿Por qué cuando derivo tengo que ponerle en 1? Por lo que dije hace un ratico. El primer término siempre va a ser constante y cuando lo derives va a ser 0. Eso es que ese término no va a ser parte de la derivada. Entonces, el menos 1 a la n lo dejo igual. El 3 a la n lo dejo igual. Y la derivada de x a la n, ustedes ya se la saben. Eso es n por x a la n menos 1. Yo me comí esa n. ¿Sí se dan cuenta que me la comí? Les pido disculpas. Esta n que está aquí, esta n va aquí en la sumatoria. También va aquí en la sumatoria y en esta sumatoria también. Miren que ahora sí nos da lo mismo. Esta derivada nos da exactamente igual. Bueno, hice el ejercicio complejo solo para mostrarles que da lo mismo que usted derive la expresión expandida, que es esta, que la expresión comprimida, que es esta. Pero de ahora en adelante, cada derivada que vayamos a hacer, vamos a derivar esta expresión. ¿Listo? ¿Qué sería? Sencillamente cambiar el n de 0 a 1 y hacer la derivada de los términos que están internamente. ¿Listo? Entonces, hallo la derivada, en este caso simplemente multiplico por 1/3 y me queda esta expresión de acá. Escucho sus preguntas. Bien, si alguien está copiando, me dice y doy un minutico más. Y si no, continúo. Ok.
Ok, vamos a ver qué número era este. Este era el D. Sigamos con el E. E. Listo, el E es la serie 1 sobre 5 menos X. Listo, voy a recordar por acá cuál es nuestra base a partir de la cual vamos a hacer todas las conversiones. Listo, entonces, de nuevo, se nos presenta un problemita. ¿Cuál es? Que la fórmula que nosotros tenemos, que es esta, dice 1 menos una variable. Y aquí tenemos un 5. Entonces, para que eso se convierta en 1, lo que debo hacer es sacar factor común 5. Si saco factor común 5, me ayudan con la factorización. ¿Qué queda en el paréntesis? A ver si recordamos cómo factorizar términos. 1 por menos un quinto de X. Excelente, muy bien. 1 menos, vamos a ponerlo así, X quintos. ¿Cierto? Si esto aplica distributivo, tiene lo que está a la izquierda. Bueno, ya prácticamente tengo lo que necesito, porque ese 1/5 lo puedo escribir aquí así. Y ahora ya tengo aquí en la fracción lo que yo necesito. 1 dividido 1 menos algo. ¿Listo? O sea que eso es 1/5 por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de r a la n. ¿Quién es r? El r es el x quintos. X quintos a la n. ¿Cierto? Entonces, se acabó. Vamos a separarlo. Generalmente uno lo ve un poquito más ordenado si los pone expandidos. Esto se puede separar. X a la n sobre 5 a la n. Y este 5 con el 5 a la n los multiplico. Entonces, esto queda 1 sobre, o vamos a ponerlo en una sola fracción, x a la n dividido 5 a la n más 1. Y acuérdense que el intervalo de convergencia es cuando el resultado de r menor que 1. En este caso, como la r vale x quintos, esto es cuando x quintos es menor que 1. ¿Sí? O sea que cuando menos 5 menor que x menor que 5. Esta sería la regioncita donde converge. ¿Donde converge qué quiere decir? Donde converge. Donde esto es igual a esto. ¿Listo? Entonces miren lo que estamos haciendo. Para que no lo hagan mecánicamente y para que sepan lo que estamos haciendo es expresando una función cualquiera en formas de series de potencias. Yo les dije al principio del tema que la ventaja de las series de potencias es que son súper fáciles de derivar y súper fáciles de integrar también. Si yo les pidiera que derivaran esa serie, vamos a suponer que esto fuera f de x. Supongamos que esto es f de x. Si yo les dijera, muchachos, deriven f de x. Solamente, esto el ejercicio no lo pide, pero para ver si quedó claro cómo derivar una serie de potencias, aquí quedaría sumatoria desde dónde hasta dónde. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Nadie? Bueno, hay que recordar que les dije que cuando derivamos el 0, lo convertimos en 1. ¿Listo? Por lo que les dije que se deriva el primer término. Entonces, esto es desde 1 hasta infinito. El 5 a la n más 1 no depende de x. Entonces, no le hago absolutamente nada. Y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Cierto? Sobre 5 a la n más 1. Revisen y me cuentan si hay preguntas.
Muy bien, sigamos. Hagamos el F. La siguiente serie que les traigo es f de x igual logaritmo natural de x más 1. Y ahora uno dice, logaritmo, profe. ¿De dónde voy a sacar logaritmo? Bueno, ¿alguna idea? ¿De dónde creen que puede salir esta expresión? ¿Haciéndole qué operación a cuál función? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Ok. Si yo tuviera esta función g de x sobre 1 más x, que es lo mismo que x más 1, ¿qué tengo que hacerle a esta expresión para que se convierta en logaritmo de x más 1? ¿Alguien lo ve? Profe, integrarlo. Correcto. Entonces, esta serie ya yo la hice. Por acá está. Era sencilla, sencillamente cambiando el menos 1, el x por el menos x, ¿cierto? Era menos 1 a la n por x a la n, ¿cierto? Entonces, voy a utilizarla. Entonces, esto es sumatoria desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, yo sé que f de x es la integral de g de x. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es integrar la serie desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n por dx. Y al igual que en la derivada, mi integral es solo para la función de x. La parte de n no se cambia y aquí no hay que cambiar el 0 por el 1 porque aquí yo no anulo a ningún término cuando derivo. Entonces la integral va a ser, bueno, va a quedar sumatoria desde 0 hasta infinito, el menos 1 a la n, dijimos que lo dejamos igualito. Y x a la n, ustedes lo han derivado, lo han integrado un montón de veces. Esto es x a la n más 1 dividido n más 1. Listo. Entonces, ¿qué he hecho? He encontrado una forma de escribir el logaritmo natural de x más 1 como una sumatoria. Listo, como una serie de potencias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, les propongo que hagamos 2 ejercicios más y terminemos la clase. FG. Voy a tomarlos por acá de los que están planteados. Un momentico para terminar de copiar. Hágale. Gracias. Con gusto. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ok, entonces les voy a plantear uno y les voy a dar unos minuticos. 1 dividido 3 menos x
cuadrado. Bien, hagámosle. Entonces, esta función, ¿de dónde parte? De lo que les acabé de decir, de derivar y de pronto ajustar algo la función 1 sobre 3 menos x. Vamos a hacer la prueba. Si yo tuviera 1 sobre 3 menos x, vamos a decir que eso vale f de x. Entonces, ¿cuánto da? Vamos a sacar la sumatoria, es decir, la serie de potencias. Entonces, la serie de potencias, ya ustedes saben que tengo que factorizar el 3, queda 1 sobre x tercios, o sea que queda eso como 1 tercio por la suma desde 0 hasta infinito de x tercios a la n, ¿cierto? Si multiplico este 3 con este 3, vamos a dejarlo así por ahora, y al final miramos qué pasa. A ver, la derivada de f de x, de este f de x, ¿cuánto es? Es derivada del numerador 0 por el denominador 0, menos derivada del denominador es menos 1, con el menos queda más, dividido 3 menos x al cuadrado. O sea que lo que tengo que hacer para hallar la que necesito es sencillamente derivar esta serie de potencias. Y se acabó. Entonces, eso es la suma desde 1 hasta infinito. ¿De quién? Vamos a hacer la derivada. Esto creo que vale la pena mejor separarlo. ¿Separarlo cómo? Como x a la n dividido 3 a la n. Derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y el 3 a la n, perdón, no hay que derivarlo, ¿cierto? 3 a la n. Y el 1 tercio queda fuera. Bueno, ya aquí no hay mayor cosa que hacer. Esto es 1 hasta infinito de n x a la n menos 1 dividido a 3 a la n más 1. ¡Listo! Me cuentan si hay preguntas. Y si no hay preguntas, hacemos el último. Hacemos el último. A ver cuál hacemos.
Vamos a hacer este, eje H. No tengo ni idea cómo se hace, pero vamos a hacer lo que se ve rarito. X dividido 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿De dónde saco yo esa expresión? A mí me hace sospechar esta x que está arriba y como abajo hay un 1 más x cuadrado, que si yo integro eso, debe salir algo. Vamos a ver. Voy a hacerlo por acá afuera. Integral de x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Cómo la hago? Por u y de u. U es 1 más x cuadrado. De u es 2x de x. Acá la integral de x sobre u cuadrado. Y de x es de u sobre 2x. Listo, las x se cancelan y queda un medio de la integral de u al cuadrado es u a la menos 2. Y la integral de u a la menos 2 es menos 1 sobre u, porque es menos u a la menos 1. ¿Sí? O sea que es menos 1 sobre 2 veces 1 más x cuadrado. Entonces noten lo que voy a decir. La integral de esto da esto. O sea que la derivada de esto me da esto. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Escribo la función f de x como menos 1 sobre 2 por 1 más x cuadrado. Y le saco la serie de potencia a esa función que está en rojo. No debe ser difícil. Porque es como cambiar utilizando la serie geométrica, pero cambiando la x por x cuadrado y con un menos 1, porque está con más, ¿cierto? Entonces, cuando tenga esa serie de potencias, la derivo y ya obtengo la que está arriba, que es la que yo necesito. Listo, les doy 2 minuticos para que si alguien quiere avanzar, lo haga. Bien, avanzo. Entonces, este menos un medio lo voy a dejar afuera, como si no me interesara. Y abajo, ahora no voy a poder escribir aquí, perdónenme. En el enumerador de páginas no me deja escribir. Entonces, un medio, y este 1 sobre 1 más x cuadrado, ya ustedes saben que cuando hay un más, tengo que ponerlo como menos menos. Entonces, esto me queda así. Sumatoria desde 0 hasta infinito ¿de quién? ¿De quién? De menos 1 a la n por, bueno, en realidad va a quedar menos x cuadrado a la n, ¿cierto? Si yo lo quisiera separar, que era lo que iba a hacer, queda menos 1 a la n por x a la 2n, porque acuérdense que se multiplican las potencias. Entonces, pregunta. Vamos a escribirlo afuera. Entonces, f de x es menos un medio de la sumatoria de menos 1 a la n por x a la 2n, que fue lo que acabé de decir. ¿Cierto? Entonces, x dividido 1 más x cuadrado al cuadrado es la derivada de eso, por lo que les acabé de hacer acá arriba. Si la integral de esto me da esto, la derivada de esto me da lo de ahí. Listo. Entonces derivemos esta serie de potencias.
Por ahora voy a dejar el menos 1 medio afuera. Ya ustedes saben que cambiamos la serie empezando desde 0 por desde 1. El menos 1 a la n no depende de x. Entonces queda menos 1 a la n. ¿Y cómo derivo x a la 2n? Bajo el 2n por x a la 2n menos 1. ¿Listo? Ah, bueno. Me gustó no haber metido el 2. Esto se va a cancelar. Este 2. Y ahora la sumatoria queda. El menos lo voy a meter. Menos 1 a la n más 1 por n por x a la 2n menos 1. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Me deja copiar por favor la página anterior? Claro que sí. Toma un pantallazo para pasar la página y... Listo, profe. Listo. Ok, muchachos, voy deteniendo la grabación de la clase y les deseo feliz noche. Nos vemos el jueves en el último tema del curso.